Bienvenidos a la serie de reflexiones de Hacedores de la Palabra, una extensión más de Yo Soy Iglesia Éfeso. Les mandamos un saludo a nuestro pastor Pablo Olivares y a nuestro hermano Elías Ramírez, que ellos nos apoyan en este proyecto de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es una bendición compartir este tiempo y poder meditar en la palabra de Dios, sobre todo como jóvenes, saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que deseamos nosotros tener con Dios. Hoy vamos a comentar y platicar una historia muy interesante acerca de cómo un joven precisamente tuvo un encuentro, y a lo mejor no un encuentro, ¿verdad? Pues con una persona o un encuentro con su familia, sino que tuvo un encuentro más interesante, más intenso, más especial, que es un encuentro con la palabra de Dios. Para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estás escuchando el podcast de Hacedores de la Palabra, de Yo Soy Iglesia Éfeso y sus obras. Y bueno, es bien sabido que desde hace mucho tiempo Dios ha buscado tener esto, una relación con el hombre. Cuando el hombre pecó, la única forma de encontrarle era a través de la oración, cuando hacían sacrificios para expiar sus maldades. Poco después, la palabra fue inspirada a hombres que eran llenos del Espíritu Santo, los cuales pues escribieron mandatos, estatutos, todo esto establecido por Dios para poder vivir una vida en santidad. Podemos decir que hay un duelo entre el hombre y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con ella, el hombre, nosotros somos confrontados como si estuviéramos en un espejo. Tienes mucha razón, Denise. Y es muy cierto todo lo que dices. Es como si estuviéramos parados frente a un espejo y viéramos cada uno de nuestros errores y defectos. ¿Qué podrías decirnos acerca de lo que significa realmente tener un encuentro con la palabra de Dios? Algo que mencionaba es un encuentro con Dios mismo. El encuentro entre Dios y el hombre. Este produce cambios drásticos, cambios totales en la vida de las personas. Incluso existen experiencias dramáticas, podríamos decir, que han cambiado el rumbo de vida de personas, de familias, de pueblos, incluso hasta de naciones enteras. Y un ejemplo de esto podría ser el caso de grandes reyes que fueron confrontados con la verdad de la palabra, en donde muchas veces se hicieron conscientes de su pecado y experimentaron la misericordia de un Dios fiel a su pacto. Exactamente. Uno de esos ejemplos es el rey Josías. La Biblia nos habla en 2 de Crónicas, capítulo 32, sobre su reinado, y nos relata que comenzó desde la pequeña edad de 8 años, y desde entonces comenzó a buscar al Dios de su padre. A los 12 comenzó a actuar, acabando con toda la idolatría de Jerusalén y en lugares cercanos, hasta hacerlo en toda la tierra de Israel. Nuestro pasaje citado nos habla de un hallazgo excepcional que tuvo grandes repercusiones. Hilcías había encontrado el libro de la ley, y si este era el original, tenía unos 8 siglos y medio de antigüedad. Imagínate todo ese tiempo que ellos a lo mejor se dirigieron sin una palabra, ¿no? Sin una guianza, por así decirlo, ¿no? Directa de Dios. Y es increíble este hallazgo. Incluso hay una parte bastante interesante de esta historia que sucedió cuando Josías escuchó la palabra de Dios. Dice la escritura que Safán, que era el escriba, dio lectura a este libro, porque era un libro que habían encontrado, no era como que la palabra de Dios, ¿no? El libro santo o cosas así, era un libro. Pero dice que cuando él la comenzó a leer, la palabra de Dios menciona que el rey rasgó sus vestidos. Es decir, él trató de decir, yo creo que escuchó y en su momento dijo, esto me está haciendo algo dentro de mí, y trató de evidenciar los sentimientos que le estaba causando en ese momento. Bueno, hola Flor, hola Kenny. Con relación al rasgar las vestimentas, los judíos tienen un uso y costumbre para poder evidenciar su vileza delante de Dios, ¿no? Al momento que este rey, ¿verdad?, escucha la palabra de Dios y que no se había percatado que era la palabra de Dios, o sea, al momento la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay evidencia, ¿no? Probablemente ese libro que encontraron tenía años escondido o guardado, y al momento que él escuchó estas palabras que Jehová de los ejércitos había hablado y que habían sido transcritos con estas personas que Dios había usado, imagínatelo, cómo es que redargulló tanto el corazón de este rey que
al demostrar su vileza y caer postrado ante la presencia de Dios, pues imagínate cómo impactará la vida del joven, de aquel que de veras está necesitado. Porque solamente Dios escudriña los corazones. Es como que nosotros podemos tener una apariencia, pero Dios conoce lo más profundo, o sea, lo que a nadie le hemos dicho, lo que nadie ha visto, porque nuestra apariencia puede ser muy piadosa, puede ser muy bondadosa, pero solamente Dios sabe que hay ahí todavía en nuestro corazón que a lo mejor todavía no hemos nosotros rendido esa parte a Dios, porque la palabra de Dios es así, ¿no? Tajante, llega donde tiene que llegar. Incluso, ¿no? O sea, veníamos comentando que dice que el rey Josías, o sea, quitó la idolatría. O sea, él servía al Dios de su padre, pero a lo mejor no tenía este encuentro con lo que Dios deseaba de él. Y al encontrarlo, sucedió esto, o sea, no podía resistirse ante la palabra de Dios, ¿no? Yo me imagino que fue un momento muy impactante porque la palabra de Dios penetró tan profundamente en el corazón de Josías y en su alma que la quebrantó a tal grado que produjo ese cambio total en él y a través de él en toda la nación. Y a causa de esa humillación que tuvo delante de Dios de rasgar sus vestidos, es muy conmovedor que leer que a través de la profetisa Dios mandó a decirle al rey que lo había escuchado y que lo iba a librar de todo el mal que iba a venir. Sí, justamente yo creo que a veces nos podemos sentir identificados, porque nosotros estamos caminando, ¿no? Como jóvenes felices de la vida, que la escuela, la universidad, todo esto, ¿no? Y vamos esforzándonos. Y es cierto, como decías, pero hay pequeñas cosas que nos enseña la palabra que aún tenemos que cambiar, a pesar de haber ya aceptado a Cristo. Amén. A pesar de haber ya encontrado a lo mejor en algún momento esa palabra que nos habló y que convirtió nuestros corazones. Aún hay cosas que están ahí y que quizá no nos dejan continuar. En mi caso, yo recuerdo que fue mi carácter, en donde yo no entendía, ¿no? A lo mejor a veces ya no era de bendición, pero estaba secada. Hasta que la palabra de Dios me confrontó fue cuando sabía y entendí que debía humillarme a Dios para poder estar más cerca de él. Porque bien decimos, Josías estaba cerca de Dios. Yo puedo pensarlo, ¿no? Al decir que buscó al Dios de su padre, al decir que quitó la idolatría, que logró que el pueblo a lo mejor también tuviera eso, es porque estaba cerca de Dios. Pero aún no estaba esta parte más íntima, ¿no? Tan cerca. Y bueno, la palabra nos habla en Efesios 4 que nosotros debemos de andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. El rey Josías entendió eso. Y yo creo que a veces nos hace falta a nosotros entenderlo, porque si lo entendiéramos nos consternaríamos a cada instante, cuando vamos caminando, cuando vamos hablando, en todo momento. Y dice la palabra de Dios que él lo entendió, él rasgó sus vestidos reales, y sabiendo que el pueblo necesitaba un cambio y que tenía que redirigir los pasos. Pero todo esto es un proceso. Sí, Dios con su infinita misericordia nos dio el regalo de la salvación, pero solamente leyendo su palabra nos damos cuenta de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos habla sobre cómo vivir una vida agradable a Él, sobre nuestros deberes como cristianos y el cómo debe ser realmente la vida de una persona que ha decidido seguir a Cristo. Me atrevo a pensar que el rey Josías sintió una carga de conciencia y pesadumbre, y por ello accedió completamente a obedecer la palabra. Y esto pasa, o sea, cuando Dios habla a nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a redarguir y a redarguir. Y aunque en ese momento a lo mejor dices, no, pues eso no era para mí, ¿no? Y la esquivas, como dicen, esquivas la piedra que se fue derecho a alguien más importante, ¿no? Pero cuando es la palabra de Dios que está hablando realmente a tu vida, tu espíritu y el Espíritu de Dios comienza a obrar y algo está pasando dentro de ti, y cuando vas caminando, o sea, algo está y está meditando, y aunque en ese momento no lo hayas reconocido, ahí está. Y es eso lo que yo me atrevo a pensar que eso fue lo que pasó con el rey Josías. Por eso accedió a obedecer la palabra. Y yo creo que tenemos que hacer también esto, ¿no? A obedecer, acceder. Claro está, como el salmista David lo dice, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué vas a quitar tus estorbos? ¿Con qué vas a quitar tus dudas? ¿Con qué vas a quitar tus cosas que tienes que cambiar de carácter, de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de contestar a los demás? Con guardar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo vas a limpiar tu camino?
¿Cómo estás seguro de que tus caminos van a ser justos? Con la palabra de Dios, ¿no? No hay otra forma de que el joven, la señorita, pueda realizarse, ¿no? Hemos visto por la experiencia que llevamos trabajando con los jóvenes, que hay jóvenes que toman consejo de jóvenes, pero que no escudriñan tampoco la palabra y que les dan un consejo erróneo, ¿no? De las cosas de Dios. Y es que creo que la Biblia dice esto, es que siento que la Biblia dice esto. No, hay que afirmarle a esa persona que la palabra de Dios dice, así como dices que la profetisa, ¿verdad? Dios habló a través de ella para decirle al rey que sí iba a estar con él y le iba a dar la victoria. Bueno, Dios a través de su palabra nos está confirmando que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, amén, que Él estaría con nosotros en todo tiempo de angustia, de necesidad, de peticiones en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en donde nos desarrollemos. Dios estará con nosotros en donde quiera que vayas y en donde le invoques, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Dios está segurísimo en responder porque Él es fiel. La cosa está en que nosotros creamos esa palabra. Imagínate si no creyes en esa palabra, ¿no? De que Dios ha hablado a cuántos reyes, a cuántos sacerdotes, a cuántos Dios usó. Si no hubiesen creído en la palabra, ¿qué hubiera pasado? La historia de Israel hubiese sido otra. Mas sin en cambio creyeron. Aun cuando se apartaban y todo aquello, y Dios les hablaba, creían y se volvían a Dios. Así debemos hacer nosotros con la palabra. Creer. Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que el Señor estará contigo, créelo, sí está contigo. Pero que no se haga, ¿verdad?, un mal hábito de profecías falsas que luego surgen. Y que no, es que Dios me dijo que te ama. Está escrito desde hace más de 2000 años. Y el Señor lo selló con sangre. Que me ama tanto, ¿verdad?, que se dio por mí en la cruz de Calvario. Que oye, que Cristo viene, eso lo sabemos desde que estamos con los párvulos. Nos enseñan nuestros maestros de las escuelas dominicales que Cristo viene. La cosa es que lo creas, porque hoy más que nunca estás más cerca de la salvación de lo que pensamos. Amén, sí, es completamente cierto. Algo que el texto que mencionaba nuestra hermana de ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y más adelante me gusta, como dice la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante, ¿no? Porque sí decimos, sí, pues la palabra y todo, pero había un deseo en el salmista de decir, bueno, yo sé que si guardo tu palabra, si guardo tus mandatos, voy a vivir en esa santidad que deseo vivir, ¿no? El salmista sabía que la palabra le daba vida, tenía un impacto esta palabra sobre él, y sé que en nosotros debe haber un deseo implacable para que también, así como el salmista amaba a Dios, nosotros amarle y cada día encontrarnos con Dios a través de su palabra, aunque no es fácil. Así es, no es fácil. Lamentablemente yo he escuchado a muchísimos jóvenes tan desanimados, tan tristes, que buscan la solución en otros lados y no se dan cuenta de que la solución y las palabras de aliento y de fuerza están en la palabra de Dios, que muchas veces lo dejan en el buró, incluso en la mesa del comedor o en cualquier otro lado, y no está en sus habitaciones, no está al lado de su cama, y muchas veces se van a buscar consuelo en otras cosas y siempre se preguntan, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me da la respuesta que yo necesito? Pues es porque tal vez no le dan esa oportunidad a Dios de poder hablarles a través de su palabra, de poder decir, bueno, voy a abrir la palabra de Dios para ver lo que Él me tiene que decir, porque la Biblia está llena de palabras de consuelo, de aliento, de muchas cosas que nos dan ese consuelo y todo lo que nuestra alma necesita en esos momentos. Pero y Kenny, ¿qué impacto ha tenido la palabra de Dios en tu vida? Yo recuerdo una niña tímida hace 2 años. 2 años que entraste con los jóvenes. ¿Qué impacto ha tenido la palabra de Dios en tu vida? Hermana, pues ha sido un impacto muy grande. Yo cuando entré, pues como usted dice, era muy tímida, muy callada, muy reservada, pero con la ayuda de Dios uno va cambiando. Dios, con su infinito amor y su misericordia, hace cosas increíbles en la vida de las personas, de los jóvenes. Y pues sí, yo he visto mi cambio a lo largo de todo el tiempo que he estado aquí. Mi papá también me lo decía, luego a veces me veía triste, y ya cuando empecé a venir con los jóvenes,
abrir mi corazón a la palabra de Dios, ya me veía, ay, hija, estás muy feliz, ay, es que todo el tiempo estás riendo, estás cantando, estás ahí feliz. Y pues a mí eso me animaba aún más, el saber que se notaba un cambio en mi vida, en pues lo que hacía, ¿no? Que ya no es esa misma vida de que, ay, estoy desanimada, ay, estoy triste, y se quedan lo mismo. Y no intentan salir de ese hoyo en el que están y así se quedan. Pero con Dios, Dios dice que nos da nuevas fuerzas y que nos levanta como las águilas. Y es muy hermoso el ver esa fortaleza de parte de Dios. Joven señorita, ¿qué evidencia más tienes? Los testimonios siguen hasta el día de hoy dando evidencia de que la palabra de Dios es eficaz. Amén. Así es, y ciertamente, ¿no? Algo que mencionaba aquí mi hija, no basta con tener nuestra Biblia en casa, sino ha penetrado eso en nuestro corazón. Ella dejó que la palabra penetrara. Amén. Y hubo un cambio interesante porque ciertamente lo vimos. Era algo interesante porque a mí me da mucho gusto cuando entra algún joven porque vemos ese proceso. Amén. Entra alguien y a lo mejor entran como tímidos, como diciendo, ay, ¿qué voy a encontrar aquí? ¿Qué sucede, no? Y no es que sean los jóvenes demás que están aquí, es Dios. Amén. Es Dios y su palabra que hace algo y una transformación inmensa que cuando los vemos hoy hablando de lo que Dios ha hecho, glorificamos a Dios simplemente. Y ciertamente no debemos dejar esta parte al lado, o sea, debemos darle la importancia a la palabra de Dios, debemos obedecerla y estar dispuestos más que nada. Josías estuvo atento, como mencionábamos en la historia, escuchando todo el consejo divino. Yo creo que Dios a cada instante está buscando aconsejarnos, a cada instante. Si en algún momento tú te has sentido, no sé, que ya no tienes rumbo, sí, nos pasa, somos jóvenes y sucede, tiene que suceder, si no, no estás vivo, yo creo. Pero Dios está dispuesto a darnos su guianza y a través de su palabra. Y solamente tenemos que hacer como el Señor nos dijo, negarnos a nosotros mismos. Y ya dejar de resistirnos ante esa palabra divina. Sí, cuando uno mismo no ha hecho ese compromiso de buscar a Dios y tener una comunión con Él, sabiendo que solo se logra a través de la oración y del estudio de su palabra, como dice, abriendo nuestro corazón para que Dios nos dé sabiduría, es muy fácil de caer porque somos como la casa que está fundada sobre la arena. Cuando viene el viento y es derrumbada, algo similar pasa con nosotros. Pero si estamos cimentados sobre la roca que es Cristo, Él se convertirá en nuestra fortaleza y será nuestro refugio en prueba y lucha, manteniéndonos gozosos a pesar de cualquier situación. Amén. De hecho, sí. Ahora me gustaría hacer una pregunta a todos aquellos que nos escuchan. ¿Realmente hemos tenido ese encuentro con la palabra de Dios? Recordemos que esto no será sencillo, no. No es como que, sí, pues voy a abrir la Biblia, no. Cuando nosotros nos disponemos a decir, quiero tener este encuentro con el Señor, recordemos que la palabra misma nos dice que es como una espada de doble filo. Tenemos que entender que esta va a penetrar en nuestra alma, va a partir nuestro espíritu, va a discernir nuestros pensamientos y, como decías, ¿no?, las cosas pequeñitas que están en lo profundo de nuestro corazón, la palabra las va a traer afuera y va a decir, mira, esto es lo que tenías en tu corazón. Y tenemos que estar entendidos de que esto va a suceder y que es el momento en el que nosotros debemos decir, bueno, aquí estoy. Y decir, como decía el salmista, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Como dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos habla de pecadores que se arrepintieron y Dios les otorgó su perdón, diciéndoles vete y no peques más. Es nuestro manual, nuestra consejera, nuestra guía, nos prepara y nos ayuda a mostrarnos cómo es una vida en santidad, nos corrige nuestra manera de ser, porque la Biblia, a pesar de darnos ánimos y consuelo, también nos hace darnos cuenta de los errores que tenemos y decirnos y hacernos ver, y es dura cuando nosotros estamos mal o no estamos en el camino correcto. También nos ayuda a actuar y pensar correctamente, nos hace sentirnos comprendidos con historias de personas que eran como cualquiera de nosotros, y también nos hace comprender lo que pasa si dejamos a Dios a un lado. Nos dice que podemos dejar atrás nuestro pasado y nos da la oportunidad de volver al camino correcto, haciéndonos sentir un consuelo inmenso. Sí, y ¿sabes qué es lo maravilloso de la palabra de Dios? Que
no solo nos dice, oye, estás equivocándote aquí, sino que te dice, lo puedes solucionar con esto. Claro. Lo puedes solucionar así. Entonces, si en algún momento cuando tú estás en esta confrontación, a lo mejor con la palabra de Dios y dices, híjole, me está diciendo Dios aquí en su palabra que tengo que cambiar aquí, y a lo mejor de repente entra esa frustración de, ya, ¿y ahora cómo lo hago? Bueno, escudriñando más la palabra vas a encontrar esa respuesta y claro, pidiéndole al Señor de su guianza. Y es momento de decir, ¿no? De dejar de resistirnos cuando escuchamos o leemos un versículo que impacta nuestra conciencia y nuestro corazón. Debemos acceder sabiendo que si lo hacemos así, la palabra va a comenzar a transformarnos de manera casi inmediata por la obra del Espíritu Santo. Y sobre todo nos va a ayudar a obedecerla como fue con Josué. Así que jóvenes, ¿quieren conocer al Dios al que oran, piden, alaban y del que escuchan hablar? Los animamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo a que tomemos esa Biblia que siempre llevamos al templo y logremos el hábito de leer las hermosas cartas de amor que Dios dejó para nosotros, con el propósito de alentarnos, de consolarnos y de ayudarnos a seguir adelante en un mundo lleno de aflicciones, pero gozándonos en una vida agradable para Él. Dios espera que nos acerquemos con un corazón dispuesto a escucharlo. Podemos lograr tener una relación inquebrantable con Él a través de una comunión constante. Solo así veremos aquellos resultados de un encuentro con la palabra de Dios y con nuestro mismo Dios. Sigamos esforzándonos, jóvenes. No estamos solos. Tenemos con nosotros al Dios vivo y verdadero. Y bueno, les damos muchas gracias a cada uno de los que llegó hasta este momento con nosotros por compartir este tiempo y les invitamos a que escuchen, reflexionen, compartan este podcast y juntos seamos hacedores de la palabra. Les recordamos que nos pueden escuchar en la página de Facebook, YouTube y en diferentes plataformas donde nos encuentran como Yo Soy Iglesia Éfeso y sus otros. Y bueno, nos despedimos con una breve oración. Dios eterno de los cielos, en esta hora nos acercamos ante ti, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de meditar en la vida de este Rey, Señor, al cual tú tenías algo preparado para él, Señor, y también para nosotros, Señor. Este encuentro con tu palabra, esta importancia, Señor, de poder prestar atención, Señor, a estos mandatos que tú has dejado, a este escrito, Señor, que como bien menciona ella misma, Señor, pueden pasar los cielos, puede pasar la tierra, pero tu palabra, Señor, siempre permanecerá. Te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros nos ayudes, Señor, nos esfuerces, nos hagas esos jóvenes valientes, Señor, Padre, para tomar esta espada, Señor, que nos va a ayudar a cada día a caminar conforme tú quieres, Señor, a tener ese encuentro, Padre, para poder conocerte más. Dice tu palabra misma, Señor, que esta es la que da testimonio de ti, Señor. Aquellos que queremos estar cerca de ti, debemos tomar este momento, Señor, de tener este encuentro especial con tu palabra. Tómanos, Señor, ayúdanos a cada uno. Tú conoces nuestras debilidades, conoces todo nuestro ser. Ayúdanos a poder, Padre, refugiarnos en tu palabra, esconderla en nuestro corazón y, como decía el salmista, tener, Padre, vida por medio de ella. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.